Hola a todos, muchas gracias por estar una tarde más con nosotros en este nuevo IM Meetings. Me presento, yo soy Antonia Pozo, redactora jefa de IM Médico, y lo primero de todo querría dar las gracias a los 4 protagonistas de esta tarde, que son Manuel Martín, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y director médico de los Centros de Hermanas Hospitalarias en Navarra y País Vasco; Manuela García, vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y también responsable a nivel nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, el PAIME. Luego tenemos a Óscar Pino, coordinador del Centro de Salud Mental de Adultos y también coordinador del Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias, l'Hospitalet de Llobregat, Benito Meni. Y finalmente, esta tarde tenemos con nosotros a Cristina Díez, Product Manager Salud Mental de Servier. Muchas gracias a los 4. Muchas gracias, de hecho, por participar en este IM Meetings, los retos que nos deja la pandemia salud mental, que cuenta con el patrocinio de Servier y al cual daremos inicio en unos minutos. Hoy, de hecho, es el Día Mundial de la Salud, un buen día para recordar que, tal y como indica la OMS, la salud mental es un componente integral y esencial de la salud, y algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Determinada por múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales, la salud mental individual ha sufrido, en términos globales, una gran sacudida a causa de la pandemia de la COVID-19. Todos estos 2 años ha incidido en la salud mental de la población en general y de los profesionales sanitarios en particular, provocando un claro incremento de la demanda en la atención a la salud mental. Sin embargo, pese a este aumento de las necesidades, lo cierto es que se está lejos de ofrecer un correcto abordaje de la salud mental. Así se refleja por lo menos en el Atlas de Salud Mental de la OMS, publicado a finales del año pasado, que pone de relieve el déficit mundial de inversión en este campo. Pese a ello, lo que está claro es que la situación ha cambiado. La salud mental ha pasado a ser parte de nuestras conversaciones diarias. Por fin se habla de salud mental. Hay que aprovechar esta oportunidad que la pandemia nos ha brindado y trabajar para mejorar su prevención y tratamiento. Hablaremos de ello en cuestión de segundos. Simplemente, antes, a todos los que estáis en el otro lado de la pantalla, comentaros que nos podéis formular las preguntas que queráis. Para ello tenéis que hacerlo en la pestaña de preguntas, que está abajo a la derecha. Después de las intervenciones de los 4 ponentes de hoy, vamos a empezar una ronda de preguntas en las que vamos a formular todas las preguntas que nos hagáis llegar. Ahora sí, entramos en materia y empezaremos con Manuel Martín, quien nos hablará de cómo ha afectado la pandemia a la población en general y también centrándonos algo más también en la gente mayor. Manuel, cuando quieras, ahora sí, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Antonia. Bien, pues como ha señalado, efectivamente la pandemia pues, ha dejado una secuela importante en cuanto a afectación en la salud mental. Esto no es nada nuevo, es decir, ya sabemos de pandemias y de situaciones catastróficas previas, pero desde luego, por ejemplo, pues, la pandemia SARS y otras cercanas, ¿no? que ha habido, pues que efectivamente, junto con la afectación somática, pues hay una serie de correlatos psíquicos pues importantes. Hay que señalar también que estas consecuencias, bueno, pues tienen distintos orígenes. Es decir, en la situación que estamos viendo ahora, que efectivamente que es de un aumento de la demanda, ¿no? en la atención en salud mental y un aumento en el sufrimiento psíquico en general de la población, pues hay que distinguir varios factores, ¿no? Sobre todo si queremos, bueno, pues como has señalado tú antes, no solamente limitarnos a exponer la situación, sino también a pensar qué se puede hacer. Básicamente, digamos que hay un primer momento que de alguna forma ya nos parece lejano, hace 2 años, pero que hay que tenerlo en cuenta porque es el inicio de todo el proceso, en el cual básicamente se produce un confinamiento, se produce una situación de miedo, de incertidumbre ante
¿no? La situación que se está viviendo, un miedo acentuado por la sobrecarga informativa y una situación de crisis económica brusca. Que son los tres elementos centrales que ocurren en ese primer momento. Y a partir de ahí, bueno, pues vienen un poco el resto de elementos a tener en cuenta. En lo que toca a salud mental, esta situación además se acompañó de una, bueno, como en toda, de un cierre, entre comillas, un cierre prácticamente del sistema sanitario, ¿no? Que pasa a volcarse en la atención a la pandemia. Y en un primer momento, pues también se suspende la atención presencial, etcétera, etcétera. Y solamente se hace, desde el punto de vista de psicología y salud mental, pues de una atención de urgencias y una atención en las unidades de agudos. Y muchas veces incluso en estas unidades, algunas de ellas se transforman, ¿no? En distintas zonas del país se transforman en zonas, en áreas, ¿no?, de atención a COVID. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que conforme pasa el tiempo, pues se empieza a ver, por una parte, las consecuencias de la pandemia en sí misma, el confinamiento, la afectación directa de personas y la crisis económica intensa y brusca, más los derivados del colapso en la atención, ¿no? Básicamente porque atención primaria pues deja de hacer su labor porque está totalmente volcada en la pandemia o está cerrada, ¿no?, para muchos niveles de atención, y eso va creando una bolsa en la que, por una parte, los nuevos casos no se detectan y no se orientan adecuadamente, que esa es básicamente la función de la atención primaria en cuanto a salud mental, y por otra parte la red de salud mental, ¿no?, tampoco está interviniendo en esos casos. Más el retraso que se produce en la atención, ¿no?, a todas las personas que seguían tratamiento habitual, ¿no? Y esto va creando una especie de embolsamiento, ¿no?, de casos que va aumentando a lo largo de los meses porque, en principio, ¿no?, parece que lo que hay desde el punto de vista de la salud mental es una mayor tranquilidad, entre comillas, ¿no? Parece que todo se ha cerrado y aquí no pasa nada. Pero en realidad lo que está pasando es que se está produciendo una acumulación, ¿no? Una acumulación de casos, una acumulación de sufrimiento que es lo que detectan los estudios que se hacen, ¿no? Porque todavía tenemos muy pocos datos de prevalencia de trastornos o de prevalencia de atención, ¿no? Porque está ocurriendo en estos momentos. Lo que tenemos son datos que desde un primer momento se empezaron a hacer muchos estudios, pero son estudios de tipo encuesta, son estudios con cuestionarios autoaplicados y en los que se revela pues que efectivamente hay un aumento de síntomas, hay un aumento de sufrimiento general que se centra en algunas constelaciones sindrómicas, ¿no?, que por otra parte son las típicas de situaciones de pandemia que se han vivido anteriormente. Hay un aumento de los síntomas de ansiedad, sobre todo en los primeros momentos. Hay un aumento de los síntomas de tipo depresivo. Hay un aumento de los síntomas relacionados con el estrés postraumático, sobre todo en las personas que han sufrido directamente la pandemia o en familiares cercanos, y ahí están las situaciones de hospitalización, fallecimientos, etcétera. Estrés postraumático o duelo, ¿no?, relacionado con esa situación de las personas que están viviendo directamente. Y luego una serie de manifestaciones que podríamos decir de tipo psicosomático, entre las que podrían estar pues, los trastornos del sueño, la irritabilidad, quizás también el aumento del consumo, ¿no?, en consecuencia de ansiolíticos y de analgésicos, ¿no?, de sustancias que van un poco encaminadas a paliar, ¿no?, estos tipos de sintomatología psicosomática general. Y bueno, y por lo tanto, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos sufriendo, ¿no?, todo este embolsamiento, ¿no?, y las consecuencias de este sufrimiento generalizado. También, y ya termino,
Hay que destacar que, según los sectores de población, pues las repercusiones han sido diferentes, ¿no? Eso tampoco es una novedad, o sea, en otras pandemias también había pasado algo parecido. En general, la población más joven tiene menos repercusión somática, evidentemente, porque son más jóvenes y están más sanos físicamente, pero en cambio tienen mayor repercusión emocional. Las personas mayores tienen más resiliencia, fruto también de toda la experiencia vital, ¿no? De que ya la vida les ha enseñado muchas cosas y también por la situación vital que se vive. Y por lo tanto tenemos estos dos focos, ¿no? Las personas jóvenes que sufren más psicológicamente, sufren más el aislamiento, sufren más la ruptura de las relaciones sociales, sufren más esa incertidumbre y ese miedo que ven reflejados en sus mayores, etc. Y por una parte los mayores que sufren más la afectación directa, pero que en cambio desde el punto de vista psíquico, emocional, lo llevan mejor, a excepción de ciertos colectivos de mayores. Las personas solitarias, las personas aisladas, las personas con deterioro cognitivo y las personas que ya padecían anteriormente algún tipo de trastorno. Que lógicamente son colectivos que sí van a padecer mayor esta situación, pero no tanto como en conjunto, el conjunto de la población mayor, no tanto, no una afectación tan grande desde el punto de vista psíquico como los más jóvenes. Bien, pues yo termino aquí y ya iremos profundizando según vayamos comentando cosas. Muchas gracias, Manuel. Una presentación concisa que se agradece, pero que ha dejado muchos puntos sobre la mesa de temas para profundizar. Y después de haber hablado de la población, pasamos ahora a enfocarnos un poco en cómo ha afectado a la pandemia estos más de 2 años al colectivo de médicos principalmente. Y para ello lo haremos con Manuela, que ya veo que ya le ha puesto la presentación y que funciona, así que adelante. Actívate el micro, por favor, Manuela. ¿El micro? A ver. ¿Ves? No, todavía... Manuela, ahora sí. Hola. Bueno, muy buenas tardes y en primer lugar pues agradecerte la invitación, ¿no? Agradecer a IM Médico la invitación para compartir esta tarde en un tema muy importante que estamos viviendo en el momento actual, que es los problemas de salud mental, no solo en la población general, sino también en los profesionales sanitarios. En este sentido, pues evidentemente no podemos hablar de la situación si no hablamos de la COVID, ¿no? Una pandemia en la que llevamos 2 años inmersos que prácticamente ha ocasionado casos en 10 millones y medio de habitantes en España, pero ha habido 95.000 fallecidos. Y esto es donde tenemos que envolver toda la situación a la que nos hemos enfrentado. En esta podemos ver que la sensación ha sido muy diferente dependiendo de las diferentes olas por las que hemos ido pasando. En la primera ola, los profesionales sanitarios nos encontramos en unas circunstancias que nunca antes habíamos visto. Rápidamente empezamos con la incertidumbre, con el miedo. Los protocolos eran cambiantes, no sabíamos nada de la enfermedad y sobre todo empezamos a enfrentarnos incluso a dilemas éticos para los que no habíamos estado preparados ni teníamos preparación. Por lo tanto, nosotros vivimos, por un lado, todo lo que la población ha referido Manuel que tenía, más una sensación de vivencia directa de lo que estaba sucediendo a nivel de la enfermedad, ¿no? De las
complicaciones que traía la enfermedad y de las muertes. Y pronto empezamos a ver también que incluso nuestros propios compañeros empezaban a enfermar y muchos de ellos a fallecer. Entonces, no había equipos de protección individual, teníamos miedo al contagio, miedo a contagiar a nuestros familiares. Poco a poco esta situación se fue un poco estructurando a nivel, pues, sobre todo de asistencia sanitaria, de ser capaces de abordarlo, con lo cual la sensación quizás de no llegar fue disminuyendo, pero en la tercera ola realmente llegamos con un agotamiento físico y psíquico muy importante. A partir de la cuarta ola, creo que la sensación de burnout dentro del profesional sanitario era muy importante y a pesar de eso aún seguimos haciendo un sobreesfuerzo físico y psíquico durante el periodo de la sexta ola, donde los números fueron muy importantes y ese mayor sobreesfuerzo se realizó sobre todo a nivel de atención primaria en estos momentos, ¿no? Estos son los resultados que tenemos de una encuesta que se realizó entre la tercera y la cuarta ola a los profesionales médicos, fundamentalmente. En ellos preguntábamos una serie de situaciones y nos llamaron la atención estos puntos que os voy a mostrar. En primer lugar, que todos habían aumentado el número de horas de trabajo y el número de guardias, de ahí la sensación de sobreesfuerzo físico y de no poder más. Pero había aumentado el insomnio un poco más que el de la población general, el 27% dormía menos de 6 horas, había aumentado el consumo de hipnóticos y sobre todo esto era mucho más frecuente en las mujeres. El 70% de los médicos se han visto enfrentados a dilemas éticos, como hemos visto, el 60% de los profesionales expresaban signos de fatiga crónica o de burnout. Había un 50% que decían que estaban en una sensación de límite, de resiliencia, pero que, bueno, se continuaba hacia adelante. Todos habían echado de menos formarnos y tener herramientas para cuidarnos y para afrontar los dilemas éticos, y el 30% de los profesionales encuestados decían que en ese momento no habían acudido a un servicio de salud mental, pero que pensaban acudir. La situación era que realmente había una sensación de tenemos que ser resilientes, tenemos que estar aquí mientras que la pandemia dure, pero estamos mal. Yo, quería hacer una mínima presentación de lo que es el programa de atención integral al médico enfermo, porque muchas veces los médicos, la mayor parte de las ocasiones, los médicos cuando enferman no van directamente, no lo reconocen y no guardan una relación médico-paciente normal. Entonces, habitualmente no van a otro compañero como si fuese un paciente diciendo que se encuentran mal, normalmente se automedican y hay un círculo que es difícil de cerrar. Este programa lo que intenta es, por un lado, identificar a los compañeros que tienen problemas fundamentalmente en dos aspectos, en salud mental y también problemas en adicciones, rehabilitarlos, hacerlo desde un marco de atención personalizada, discreta y flexible y devolverlos a la sociedad. Pero sobre todo el fin del programa es cuidar de la salud de los ciudadanos, cuidar de que el médico que esté trabajando en ese momento esté realizando siempre una buena praxis. Esta dinámica nos cabe destacar que presentamos los datos durante estos 2 últimos años y también, como podéis ver, hay elementos muy, muy llamativos. Durante el año 2020 se aumentó la red PAIME o el ingreso y en el programa en un 37%. Creo que también hay que destacar la siguiente diapositiva porque muestra que normalmente el programa puede ser inducido o por iniciativa propia. Por iniciativa propia normalmente ha aumentado muchísimo durante el 2020, es decir, hay muchos profesionales que han utilizado la red PAIME para acercarse a ella y decir, oye, me encuentro mal y estoy al límite.
Y esto creo que es un factor positivo, porque reconocer que te encuentras mal es por donde, en primer lugar, tenemos que empezar. Los motivos que han supuesto la demanda en estos años, en estos 2 últimos años, ha sido fundamentalmente el trastorno mental. La patología adictiva, veis ahí que sí, que sigue siendo prevalente, que es un 13,5%. También se ha aumentado, como ya ha dicho Manuel, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias durante toda esta pandemia, pero solo hay fundamentalmente un 76,8% de patología mental. Y entre los diagnósticos clínicos de estos 1.200 casos, lo fundamental ha sido trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y trastorno adaptativo. Es decir, el médico, cuando no ha podido más, ha ido directamente al programa para ser tratado. El 19% de los casos necesitaron un ingreso. De estos 1.200 casos, el 19% fueron directamente a ingresar, por lo tanto, eran patologías graves, y un 20% se consideran casos complejos. Casos complejos son los que podrían suponer, de haber continuado, un riesgo para la praxis médica, tenían y existían conflictos en su entorno laboral, o bien habían cambiado de centro de trabajo. Estos datos sí que son muy llamativos porque muestran algo diferente con lo que se ha visto previamente, y es fundamentalmente que hay 2 especialidades dentro de la especialidad médica, que son psiquiatría y anestesiología, que tienen una frecuencia relativa mayor. Es decir, no que el número de ingresados en el paciente sea mayor, sino que la frecuencia, por el número de personas que forman ese tipo de, o sea, esa especialidad, supone una mayor prevalencia, ¿no?, dentro del programa. También vimos que era más frecuente en mujeres que en hombres. Esto quizás es debido a que la mujer siempre tiene, o le es más fácil admitir que tiene un problema y ir al programa. Es algo que vamos a encontrar en casi en todas las series que hemos estudiado. Y por último, esto sí que nos preocupó mucho y nos llamó muchísimo la atención, y era la distribución por edad. Y en la distribución por edad vimos que los que más habían accedido al programa en proporción o en función de la población susceptible eran los menores de 30 años. Esto sí que realmente es importante, porque supone en una población muy joven, muy poco resiliente o muy poco acostumbrada a todos estos elementos, una situación de estrés mucho más llamativa. De esta manera pusimos pues elementos para poner en marcha medidas de prevención y medidas de protección de la salud tanto del estudiante como del MIR. Bueno, luego podemos seguir comentando. No sé. Sí, ahora soy yo, me ha fallado a mí ahora. que sí, que si quieres luego, Manuela, nos metemos un poco también en el tema este de que sorprende que también que a lo mejor sean los menores de 30 años los que, pues bueno, sean los que han menos resilientes, lo que dices, o que menos aguantan, o bueno, si quieres luego... Los más sensibles, pero creo que también el MIR es el más sensible de la cadena, ¿no? O sea, no creo que es que sean menos resilientes, sino sencillamente es el eslabón más sensible, ¿no? Vale, si quieres luego pues ya también y con los otros compañeros. Y ahora, para seguir el hilo, le pasamos el turno a Óscar, y con él, bueno, Óscar Pino, que nos hablará un poco de financiación y temas de, bueno, de organización de recursos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero también agradecer la invitación. Siempre es un gusto, ¿no?, estar entre colegas y hablando de estas cuestiones, aunque es verdad que no todas agradable, ¿no?, porque no muchas veces las noticias que estamos recibiendo no son muy alentadoras y no es para ser muy optimista. A nivel de, bueno, hoy que es el Día Mundial de la Salud, ¿no?, es en general, pues claro, hay que decir, a mí me toca hablar más de financiación que la financiación en salud pública en nuestro país. Aquí hablo más de datos a nivel español, es claramente insuficiente, ¿no? Tampoco me extendré muchísimo, pero tenemos que considerar que la cantidad de PIB, ¿no?, de PIB que utiliza nuestro país para sanidad ronda alrededor del 7%, cuando los países más desarrollados o países de nuestro entorno a nivel europeo
anda por el 10%, esto ya es un dato. Si nos centramos en salud mental, que es un poquito más lo que estamos hablando, de este PIB, ¿no? de este presupuesto que hay en sanidad, en salud mental solo va destinado un 4% del total, con lo que claramente somos la cenicienta o la hermanita pobre de la sanidad. Desde un primer momento, históricamente ha costado mucho, ¿no? Todo el tema de salud mental en lo que sería la prestación de la seguridad social. Y también hay que compararnos con el entorno, ¿no? Cuando hablamos de los países del entorno, de su presupuesto en sanidad, normalmente alrededor del 9% va destinado a salud mental, con lo que aquí ya vemos que ya tenemos como dos escalones que hacen que la financiación sea muy débil, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues evidentemente hace que muchos dispositivos, ya un poco lo ha dicho antes el doctor Martín, ¿no? Que muchos dispositivos, pues muchos servicios hayan estado colapsados y porque estaban un poco al límite, pero también hace que tengamos una ratio de profesionales ridícula en comparación con países de nuestro entorno, con los países desarrollados, ¿no? Como datos así, ¿no? Uno de los datos que llama más la atención es la ratio de psicólogos que tenemos por 100.000 habitantes. En nuestro país estamos hablando de ratios de 6 psicólogos por 100.000 habitantes, cuando la media de los países de la Unión Europea está en 18 psicólogos por 100.000 habitantes, y considerando los países del este de Europa. Si nos vamos a comparar con los países que nos gustan, que son los del norte de Europa, estamos hablando de 50, 60 psicólogos por 100.000 habitantes. Pero cuando vemos además qué pasa con otras profesiones, o sea, cuando sumamos y no solo ratio de psicólogos, sino ratio de profesionales de enfermería, profesionales psiquiatras, ¿no? De psiquiatría, y profesionales de psicología, vemos que en toda Europa el único país que está sumando estos tres, el único país que está por detrás nuestro es Bulgaria, ¿no? Cuando estamos en esta cola del furgón, pues hace que sea muy, muy complicado, porque además hay que pensar que claro, que el tipo de intervenciones que se hacen en psicología, en psiquiatría, requieres gente. Son intervenciones que se hacen cuanta más gente tienes, más profesionales tienes, más gente puedes atender, porque son psicoterapias o porque se hacen intervenciones muy directas, ¿no? A lo mejor en otras especialidades puedes comprar una máquina y, ¿no? Una resonancia, y puedes atender a más pacientes de golpe, pero en salud mental es muy complicado porque las pruebas que se tienen que hacer, las cosas que estás, pues te las tienen que pasar a gente, ¿no? Entonces, con esta radio tan ridícula, estamos en una situación que hay un escenario y un marco, ¿no? Un marco que es muy, como os diría, como muy peligroso, ¿no? Porque estamos como muy al límite, ¿no? Ahora estamos viendo además que cuando ya estábamos muy al límite, llega esta época del COVID, ya no extendré, bueno, luego si queréis en las preguntas podemos profundizar, pero llega esta época de COVID y nos pega, pues como, hace como un test de estrés a toda esta situación, ¿no? Y nos pone muy al límite, ¿no? Tanto a los profesionales como a los propios pacientes, como al sistema en general, ¿no? Y claro, y aquí también se nos olvida que ahora parece ser, o lo que están diciendo los economistas, es que inclusive podría haber una crisis económica por esta alta inflación que estamos teniendo, por estos problemas de suministro, por esta posibilidad de la guerra de Ucrania que se pueda extender. Entonces, claro, se nos olvida que ya la anterior crisis económica que hubo en el 2008 ya produjo un aumento del 20% de las consultas en salud mental, con lo que se nos está produciendo como una especie de tormenta perfecta que hace que, si esto no cambia, el peligro es que el sistema pues un poco se ponga tan al límite que la población no podrá llegar a tener accesos en condiciones de equidad a la sanidad pública, ¿no? Y no sé hasta qué punto se podrá garantizar una atención así en salud mental a la población. Los aumentos que estamos teniendo en esta época, ¿no? Siempre se ha explicado lo del tema del aumento, ¿no? De la siguiente ola que es salud mental. Esto ya lo estamos viviendo, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de las áreas básicas que yo coordino, pues estamos teniendo áreas básicas que nos están llegando derivaciones mensuales de 30, 40 derivaciones de parapsicología, ¿no? Entonces, claro, con las ratios que tenemos es totalmente inasumible. Ahora mismo estamos teniendo el efecto esponja, ¿no? O sea, estamos teniendo un efecto que la esponja ya está llena de agua
y por mucha agua que echemos ya la esponja ya no puede drenar más y ya no puede chupar. Es verdad que bueno, que como se ha introducido ¿no? al principio, pues es verdad que todo eso está haciendo que por primera vez el debate sobre el tema de salud mental está en los medios de comunicación y está en la agenda de nuestros políticos, o esto parece, ¿no? Tenemos algunos indicadores que por ejemplo, el presidente aquí en Cataluña, cuando hizo la toma de posesión, en su discurso de investidura ya habló de todo el tema de salud mental y el primer acto que hizo fue visitar una unidad psiquiátrica de un hospital de Cataluña, ¿no? El Hospital Pardaolí. O sea que como mínimo en el candelero estamos, ¿no? Es verdad también que ahora pues, se aprobó una proposición para hacer una ley general en salud mental. Veremos a ver en qué acaba, porque tampoco está claro que vaya a acabar en que se pueda hacer una ley que se pueda aprobar en el Parlamento, pero como mínimo se ha dado este paso, ¿no? Y incluso, pues bueno, ¿no? Se han hecho algunos planes en alguna comunidad. Aquí en Cataluña el plan de bienestar emocional, que ha permitido contratar alrededor de 200 psicólogos de momento en estos últimos meses para la atención primaria y para dar un poco de soporte, que bueno, algo parece que se está haciendo, ¿no? Pero es verdad que los presupuestos tienen que aumentar de forma drástica porque los efectos a nivel de costes, y con esto ya acabaré un poquito mi introducción, no me quiero extender mucho, los efectos a nivel de costes son elevadísimos, ¿no? Por ejemplo, el último estudio que hubo aquí en España, que se habló del tema de los costes de cuánto nos costaban las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y la patología en salud mental como país, que es uno de los argumentos que se hizo por lo de esta ley general de salud mental, es que es el 4,3% del PIB. O sea, fijaros que es una auténtica barbaridad. Esto traducido en costes, estamos hablando de 46.000 millones de euros. 46.000 millones de euros. Y esto era prepandemia. Esto era antes de que llegase este aumento exponencial de todo el tema de ansiedad y depresión. De estos 46.000 millones de euros, lo que hablaban los estudios es que la mitad, prácticamente el 50%, serían costos derivados de la ansiedad y la depresión. Y repito, insisto, son prepandemia. Aquí los estudios, como bien decía el doctor Martín antes, los estudios están hablando de un aumento de ansiedad y depresión después de toda la época de COVID. Algunos hablan del 20%, otros del 30%, muchos es verdad que hay encuestas. Pero yo sí que os puedo explicar lo que ha pasado en mis áreas básicas, las áreas básicas en la atención primaria. En mis áreas básicas, yo estoy en 7 áreas básicas, o sea, dirijo lo que sería la atención primaria en salud mental en 7 áreas básicas. De las 7 áreas básicas, este año pasado se ha multiplicado el diagnóstico de depresión. Estos son datos reales, ¿eh? O sea, el diagnóstico de depresión en la que menos ha aumentado un 250% el diagnóstico de depresión. Se ha multiplicado por 2,5. Y en la que más ha aumentado un 510%. O sea, se ha llegado a multiplicar por 5 los diagnósticos de depresión, ¿no? Entonces, esto estamos viendo que es verdad que muchos a lo mejor están sobrediagnosticados y a lo mejor son diagnósticos que se hacen porque la primaria está muy saturada y a la mínima que la gente está un poco desbordada, pues ya se pone el diagnóstico de depresión. Pero creo que como sociedad nos tiene que hacer un poco replantearnos, ¿no?, qué está pasando, porque algo parece que se está moviendo y algo parece que está pasando. Y esto, ya para acabar, no hace que creo que como sociedad, como políticos, como todo, ¿no?, pues que sea imposible mirar hacia otro lado. Creo que aquí, bueno, yo creo que estamos llegando a un punto que tiene que ser a nivel de salud mental imposible seguir igual y aquí claramente pues no sé qué habrá que hacer, habrá que buscar soluciones, que el sector privado esté más implicado, que haya más colaboración de todos los agentes implicados, que se aumenten estos presupuestos porque ¿no?, y de forma muy, muy extensible, y vemos a ver cómo se va a poder hacer, porque también es verdad que hay déficit de profesionales y que no es sencillo. Entonces, bueno, luego, si os parece, un poquito todo esto era lo que quería comentar. Luego, si hay alguna pregunta o si queréis que iniciemos debate, no tengo ningún inconveniente. Gracias, Óscar. La verdad que seguro que, bueno, creo que todos vais a estar de acuerdo que falta inversión y recursos, pero bueno, podemos hablar del tema porque es largo y tendido.
Y antes de entrar, pues en la última parte, bueno, antes de entrar en la ronda de preguntas, le daremos paso a Cristina Díez, nuestra última ponente, y nada, vamos a compartir la presentación. Bueno, mientras compartes, aprovecho Sí. para dar las buenas tardes. Recordar que, bueno, formo parte de Servier, trabajo en el departamento de marketing, responsable de, bueno, pues de la parte de salud mental, que es la parte que nos ocupa esta tarde. Y realmente, a ver, un segundito que vea la presentación. Realmente el tema que nos ocupa hoy fue una de nuestras grandes preocupaciones. Bueno, como se ha comentado esta tarde, fue algo que estaba muy presente en los medios, pero que desde Servier y precisamente trabajando en el área de salud mental nos dimos cuenta que había que dar una respuesta a una situación que era muy crítica, que era ese aumento tan significativo en los casos de depresión. Quiero que nos remontemos al momento en el que creamos este proyecto y empezamos a desarrollarlo, que fue en febrero de 2021. Y el proyecto que venimos a compartir esta tarde, lo tenéis en pantalla, es la creación de un manual de manejo de la depresión en el ámbito de la crisis sanitaria. Un manual dirigido directamente a los profesionales sanitarios que pretendía precisamente eso, dar una respuesta a esta grave situación. Entonces, se ha comentado esta tarde, no voy a profundizar mucho en ello, pero un poco por tomar el punto de partida nos dábamos cuenta que realmente se hablaba de una segunda pandemia paralela, que era una pandemia en relación a la depresión, consecuencia del COVID. Bueno, se han compartido muchos datos, traemos uno que es el incremento a nivel mundial en un 27% en los pacientes con depresión, y nos dábamos cuenta en aquel momento, al inicio del 2021, que estaba afectando pues no solo a los pacientes previos, sino también a la población general, que estaba sufriendo un gran impacto. Por supuesto, a grupos de riesgo como era la población infanto-juvenil, mayores, como ha comentado el doctor Manuel Martín, y mujeres, también especialmente afectadas. Por último, y no precisamente en último lugar, veíamos también el impacto tan grande que estaban sufriendo los profesionales sanitarios. Con especial foco también muchas veces lo veíamos en los médicos de atención primaria situados en primera línea. Bueno, pues siendo conscientes un poco de todo esto, además veíamos también que estaban aumentando el número de suicidios. De hecho, estos son datos del INE del año 2020, donde se llegó a una media de 11 suicidios al día en el año pasado, el dato más alto desde que existen registros. Con ello, pues claro, con esta grave situación y dedicándonos a la salud mental, pues nos pusimos en la acción y con un claro objetivo. Al final queríamos aportar nuestro granito de arena a los profesionales sanitarios, una muestra de apoyo clara a los psiquiatras y médicos de atención primaria en el manejo del paciente con depresión en este difícil entorno de crisis sanitaria. Y teníamos claro que nuestras pretensiones eran puramente ofrecer una herramienta práctica que les sirviera en su práctica clínica, definir unas pautas clínicas de actuación dentro de este manual. Evidentemente, nosotros no contamos con el expertise para desarrollar algo de tal envergadura y recurrimos pues, a nuestros expertos, recurrimos a nuestros psiquiatras y médicos de atención primaria, referentes a nivel nacional, que fueron los autores de esta obra. En total, los autores son 45 psiquiatras y médicos de atención primaria. Todo este trabajo a través de distintos grupos de trabajo, en aquel momento eran por Teams porque no podíamos reunirnos, estábamos todavía en plena crisis. Pues estos grupos de trabajo fueron liderados por 9 coordinadores, que los tenéis en pantalla, entre los cuales se encuentra el doctor Manuel Martín Carrasco, que también bueno, pues podrá dar su punto de vista a cómo fue un poco todo este trabajo para llegar a este manual, ¿no?
Manuel, si quieres comentar algo. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, pues sí, comentar que efectivamente que fue un trabajo muy interesante. Quizás yo destacaría un poco el proceso de elaboración, ¿no? O sea que normalmente los manuales, ¿no? Pues muchas veces son una muestra de lo mucho que saben los autores, ¿no? Pero está un poco desconectado de las necesidades de los clínicos, ¿no? Que luego lo van a utilizar. En este caso, pues mediante este trabajo en grupos por capítulos, pues yo creo que se consiguió hacer un trabajo eminentemente práctico. O sea que de ahí yo creo que es su ventaja fundamental. Y luego también se hizo un trabajo muy cuidadoso a la hora bueno, de elegir el lenguaje, de elegir la riqueza de material gráfico, y bueno, pues que lo hacen realmente fácil de consultar, ¿no? Es algo que está, digamos, preparado, ¿no? Para estos tiempos de rapidez, ¿no? Que se han vivido, en los que uno no tenía mucho tiempo para consultar cosas. Y luego, pues hay algunos capítulos que yo creo que han sido interesantes, ¿no? Pues porque tampoco se suelen tratar, ¿no? Por ejemplo, hay, por supuesto, un capítulo dedicado a la depresión en el profesional sanitario. También hay un capítulo dedicado al empoderamiento del paciente, que, bueno, es una realidad, ¿no? Que los pacientes que atendemos hoy día con depresión, pues, en muchos casos adoptan un papel mucho más activo, ¿no? que tradicionalmente. O sea, los pacientes pues llegan con sus ideas, ¿no? Del problema que tienen, muchas veces se han informado, muchas veces están utilizando ya otros recursos, ¿no? Y por ejemplo, incluso recursos que proceden de la medicina alternativa o de otro tipo de prácticas, ¿no? Que se consideran saludables, y por lo tanto el médico también tiene que estar preparado, ¿no? Para tener una capacidad de integración, ¿no? Que yo creo que al final muchas veces, desde luego el psiquiatra, y creo que también en atención primaria, pues los médicos vamos teniendo también esta función, ¿no? De integrar, ¿no? Muchas acciones sobre la salud que llevan a cabo también otros profesionales, ¿no? Con lo cual, bueno, yo he participado, ¿no? en una sesión de trabajo, ¿no? con profesionales de atención primaria en Navarra con el capítulo, y la verdad que pues vi que efectivamente, ¿no? La gente fue curioso, ¿no? Porque mucha gente ya había tenido acceso al manual porque está disponible online, ¿no? Y ya lo conocían, etcétera, y en cambio tuvimos una respuesta muy buena de gente que vino presencialmente, ¿no? Que ahora ya se puede, y que, bueno, pues que estuvimos ahí debatiendo, ¿no? Cómo se puede utilizar, etcétera, etcétera. O sea que a mí me parece que es una herramienta muy interesante, ¿eh? Y la recomiendo, desde luego. Fenomenal. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, por dar un poco la visión global, ha comentado el capítulo 7 y 8, acabo de dar la visión global de la obra. Se habla del manejo de la depresión desde atención primaria, en el capítulo 2 desde psiquiatría. Se habla también del manejo de pacientes muy complicados, como pueden ser la patología dual, pacientes con riesgo suicida. Por supuesto, hay un capítulo dedicado al algoritmo de tratamiento. Se hablan aspectos de comunicación con el paciente, que también ha sido muy afectado con toda esta situación. Y por último, el manejo de la depresión en poblaciones específicas o especialmente vulnerables. Como bien ha comentado el doctor Manuel Martín, pues evidentemente en el momento en que lo desarrollábamos han aflorado, consecuencia de la pandemia, todos los recursos digitales, y no podía ser de otra forma con el manual. Entonces el manual es un formato totalmente digital. Aquí tenéis una visualización de la navegación, es una navegación pues muy sencilla, pues que realmente facilita el poder asimilar todos los contenidos de una forma práctica, hay vídeos, etcétera. Pero para las personas, bueno, pues para dar distintos formatos también se puede descargar en formato ebook. Y por último, que es un tema bastante importante, es cómo aquellas personas que nos están escuchando pueden conseguir el manual en su versión digital. Pues lo pueden hacer de dos formas.
Por un lado, contactando con el delegado comercial de Servier, que estará encantado de facilitárselo. Y por otro lado, y de forma más directa, recibiréis una newsletter de IEM Médico con los puntos importantes que se han recogido o que se han tratado esta tarde, y ahí tendréis, bueno, pues la forma, un formulario de contacto para hacernos llegar vuestras peticiones. Comentaros que ya hemos comenzado la difusión en el mes de febrero y ya llevamos más de 2.000 envíos y realmente, como resaltaba el doctor Martín, sí que estamos teniendo una gran acogida. Por último, nada, pues reforzar un poquito que la labor que llevamos en Servier y el tipo de proyectos que nos gusta aportar a nuestros profesionales, pues siempre desde una actitud permanente de escucha a esas necesidades. Un ejemplo de ello es este proyecto del manual, que buscaba un enfoque muy práctico, que realmente les sirviera como herramienta. Y aprovecho pues para dar las gracias a los 45 autores y 9 coordinadores, gracias a los cuales pudimos aportar esta herramienta. Nada más, muchas gracias. Ahora os pondremos un vídeo. Gracias, Cristina. Y bueno, ahora después de este vídeo nos entramos en la parte de debate y de contestar a las preguntas que nos han ido formulando. Si queréis empezamos con alguna de estas que nos han formulado y vamos viendo. Nos comentan, esta iría dirigida para ti, Manuela, en principio, sobre los datos que has presentado, y dice: vista la demanda de ayuda y las secuelas de la pandemia, ¿hubo algún facultativo que decidiera o pensara abandonar la profesión? Sea, por ejemplo, jubilándose anticipadamente o, por ejemplo, los MIR o los estudiantes abandonando la formación. ¿Se dieron estos casos? Bueno, básicamente lo que nos encontramos fue que casi un 30% pensó en algún momento abandonar la profesión, aunque realmente solo un 10% de ello pensaba que lo iba a hacer, ¿no? Es decir, que en un momento una proporción importante de médicos pensaron que la situación era muy limitante. Lo que sí se ha visto en ocasiones son personas que realizaban una actividad muy residual y que mayores que realizaban una actividad privada, por ejemplo, y que decidieron, dado el riesgo que tenían, cerrar la consulta y no volver a ejercer. Pero en líneas generales había un 30% que sí que pensaron en algún momento dejar la profesión, aunque no había, o sea, aunque realmente luego si le preguntabas un poco más, solo el 10% pensaba que había alguna posibilidad de dejarla. Vale. Bueno, aún así son cifras, pues menos, nada desechables. Nada desechables. Esta iría para ti, Manuel.
ha comentado que las personas mayores, bueno, pues fueron uno de los colectivos también más afectados, principalmente en la pandemia. ¿Hay riesgo de que haya mayor número de casos de apagón digital? Es decir, de personas que también tampoco quieran vivir. O sea, que después de esta pandemia digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, por ejemplo. Bueno, he comentado anteriormente que los mayores como grupo ha tenido menor afectación, ¿no?, desde el punto de vista psicológico, pero que sí que dentro de los mayores hay ciertos grupos vulnerables en los que la afectación sí que ha sido más importante, ¿no? Entonces, dentro de ellos están efectivamente las personas que están en situación de soledad o de aislamiento, ¿no? Distinguiendo un poco de soledad, ¿no?, más la vivencia subjetiva de estar solo, y de aislamiento, personas que realmente tienen pocas redes sociales, es decir, tienen muy poco contacto social. Este sí que ha sido un grupo especialmente afectado, ¿no? La soledad, ¿no?, bueno, es un tema, es un gran factor de riesgo, ¿no?, en todos los temas de salud, y sobre todo en los temas relacionados con salud mental, y eso sí que lo han padecido los mayores especialmente, ¿no? Sobre todo el alejamiento de personas significativas, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, desde luego los mayores en residencias, que estuvieron prácticamente el primer año de la pandemia prácticamente sin recibir visitas, e incluso muchas personas mayores viviendo en la comunidad, pero que los hijos no iban a verlos pues por miedo a contagiarles, ¿no? Y esto sí que ha traído unas consecuencias importantes. Y en este caso no solamente de problemas de tipo depresivo. También hay varios trabajos que señalan cómo una afectación muy importante también ha sido a nivel cognitivo. Por ejemplo, nosotros en Pamplona, ¿no?, pues tenemos un centro de día psicogeriátrico que se cerró y estuvo varios meses cerrado, y encontramos, ¿no?, un deterioro muy acelerado, ¿no?, en las personas, porque claro, el romper la asistencia, ¿no?, al centro de día, la reclusión en casa, la ausencia de estímulos de todo tipo, ¿no?, pues eso sí que les afectó de una forma muy importante, ¿no? Y dentro de las consecuencias de esto, pues efectivamente está pues muchas personas, ¿no?, que empezaron a verbalizar que así no merecía la pena vivir, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues llegado ese momento, si no podían estar con sus seres queridos, ¿no?, las cosas se ven muy distintas, ¿no? Cuando uno tiene una edad avanzada y no se sabía cuándo esto iba a pasar, pues bueno, empiezan a aparecer ese tipo de ideas. En el tema digital, curiosamente, yo creo que el menor uso de redes sociales ha sido un factor de protección para los mayores, porque lo que se ve en personas más jóvenes es que la sobreexposición a la información, sobre todo a todo el auge tremendo de fake news y bulos de todo tipo, etcétera, ha sido muy lesivo, ¿eh? Y de hecho, en este periodo, en mi práctica, una de las recomendaciones primera es lea un periódico, vea las noticias una vez al día, ¿eh? Porque realmente la exposición era brutal, ¿no? Entonces yo creo que curiosamente ha sido un factor de protección, porque los mayores, pues en general, no están tan introducidos, ¿no?, dentro de las redes, ¿eh? Te veo, Óscar, asentir con la cabeza con algunas de las cosas que decía el doctor Martín. No sé si quieres añadir alguna cosa, de si esa fue también es tu sensación, tu experiencia. Completamente de acuerdo, y también el hecho de que ha subrayado lo del tema cognitivo, ¿no? Cómo se nos ha acelerado el proceso de esta parte más cognitiva de estos pacientes que habían medio iniciado algún tipo de deterioro, y realmente se ha juntado por eso. Ya. Al final, bueno, pues es una combinación de factores que nos han afectado a todos de una manera u otra. Pasando ahora con otra pregunta que tenemos también aquí, nos vamos un poco al tema de los suicidios, que creo que más o menos aquí sí que lo ha contestado Cristina en una de
por ahí cuando ha hecho su presentación, pero nos preguntan si se ha aumentado la tasa de suicidios a causa de la pandemia. Entiendo que sí, ¿no? Yo si queréis os puedo dar los datos exactos porque además con un tema aquí del gobierno nos los pasaron esta semana. O sea que en Cataluña ha aumentado el 3%. Aquí yo diría a causa de la pandemia en este último año. Es multicausal. La pandemia es una cosa que nos ha afectado y que ha sido muy grave, pero digamos que ha habido más cosas, es lo que hemos hablado al principio. Entonces, este año anterior el 3%, en Cataluña el 5% en España. Y después lo que se ha visto es que a nivel de población infanto-juvenil, las tentativas, las tentativas sí que se han disparado. O sea, aquí el Hospital de Sant Joan de Déu ha reportado este año un 53% más de tentativas autolíticas en adolescentes que otros años, ¿no? Lo que decía el doctor Martín de lo de las redes sociales, y eso es verdad que está haciendo estragos en la salud mental de la población infanto-juvenil y les está costando mucho esta época, ¿no? La época que fueron en reclusión, que además luego ha afectado a su forma de relacionarse. Hay que recordar que la gente adolescente, digamos, es una época en la que los iguales cobran mucha importancia y en las que relacionarse es muy importante y como solo lo han podido hacer a nivel de redes sociales, pues es más complicado. Pero sí que es verdad que veremos si esto es una tendencia o no. Es verdad que esto ha llevado también, no sé si queréis lo puedo compartir, pero ahora esta semana justo se ha aprobado lo que es la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, periodo 22-26, y justo esta semana ha salido, yo la tengo aquí en el ordenador abierta, pero dentro de los planes de acción y las acciones dirigidas ya hay una dirigida hacia el suicidio. Y, por ejemplo, también aquí en Cataluña ha sido la primera comunidad que ha dotado a nivel económico un plan nacional del suicidio aquí en Cataluña y la ha dotado de tema económico. Que eso, pues bueno, también, si no se dotan de tema económico, al final no se puede hacer nada. Entonces, sí que es verdad que todo el tema del suicidio es uno de los planes de acción en esta Estrategia Nacional de Salud aprobada esta semana del periodo 2022-2026 y se supone, y una de las cosas que marca es saber si se puede reducir el 15% el número de suicidios, o sea, con varias acciones que hay que llevar a cabo para esto, pero sí que se habla del 15%. Bueno, al final, durante tantos años ha estado el estigma del suicidio. Yo me acuerdo en la carrera, por ejemplo, estudié periodismo y no mencionéis en un medio de comunicación que no, porque efecto llamada. Entonces, ¿esto hasta qué punto es contraproducente en realidad? ¿Sabes? El no hablar, pues... Bueno, y había otro sesgo casi más importante que cuando se pusieron, ¿no? Cuando nos pusimos, yo colaboré porque con el departamento de aquí de salud, el tema del suicidio, hay, vamos, como un asesor externo, nada que ver, pero uno de los principales problemas que había con el suicidio es que no sabíamos ni se tenía unos buenos datos para saber cuánta población se había suicidado y cuántas no, porque muchas veces, cuando los médicos forenses certificaban la muerte, una, no lo registraban o dos, pues también en algunas zonas más rurales, el médico de las zonas más rurales pues tampoco lo hacía por un tema de estigma también con la familia y que la propia familia lo pedía, inclusive hace años ya, también incluso había algunos sitios que les ponían problemas, ¿no? A las familias. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer es hacer ya un buen registro y cuadrar con los médicos forenses para hacer un buen registro de saber los datos reales que hay con todo esto. Y a partir de aquí empezar a trabajar con datos reales, ¿no? Muchas veces se habla de que los países nórdicos son los países que tienen mayor tasa de suicidios. Yo siempre digo, seguramente es así, pero no nos olvidemos que también tienen la mayor tasa de psiquiatras y de psicólogos por 100.000 habitantes y también tienen una buena red a nivel de vigilancia epidemiológica y de todo el tema a nivel sanitario que hace que tengan unos datos muy adecuados. En otros países pues no ha sido así. Y Manuela, en el caso de, por ejemplo, vosotros desde el PAIME, ¿tenéis datos del suicidio en colectivo médico? Sí, o sea, realmente lo que quería ahondar, ¿no?, en esta situación es que
en el colectivo médico la depresión es quizás más frecuente en prevalencia que en la tasa de población normal, y además es más frecuente en hombres, y hay cosas muy curiosas como son que cuando el contexto laboral está muy poco cohesionado y sobre todo el contacto íntimo con la enfermedad y las dificultades para conciliar la vida profesional y familiar en la mujer hace que sea mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Y son datos que hemos llegado a obtener en un estudio que se ha realizado desde aquí, desde la casa. Y analizando, como decía Óscar, los certificados del INE, sí que llegamos a la conclusión de que la tasa de suicidio en los profesionales médicos era más prevalente que en la población general. De hecho, es la primera causa de muerte no natural en médicos. Y creo que se hizo durante el año 2014-2015 y estamos esperando unos 10 años para volver a realizar o a retomarlo, a ver cómo va evolucionando. Pero son dos datos que creo que hay que considerar. Vale, gracias. Seguimos con otro tema. Ahora nos pasaríamos un poco a depresión, sobrecarga de trabajo. Nos dicen, ¿no creéis sinceramente que deberíamos determinar la realidad entre depresión y sobrecarga de trabajo en nuestros colegas y colectivo sanitario en general? Dicen, no sé si alguien quiere decir algo al respecto a este comentario que nos hacen. Bueno, yo creo que esto se refiere sencillamente, lo entiendo así, es que en ocasiones yo no soy psiquiatra, se están medicalizando una serie de circunstancias que probablemente pues lo podrán corroborar mejor los que realmente conocen la psiquiatría, pero sobre todo circunstancias que son producidas por la vida misma. Entonces es mucho más fácil porque no hay unos adecuados medios, no hay un psicólogo, no hay una enfermera con la que pueda, una enfermera de salud mental, no hay un buen equipo de salud mental en la que dedicarse, digamos falta de profesional o falta de músculo, porque realmente se solucionaría pues no con medicación, sino con tiempo, con psicoterapia, con otros elementos. Y probablemente se esté medicalizando más de lo debido estas situaciones. Bueno, si puedo intervenir. Claro, Manuel. Sí, yo creo que esta es una tendencia general de la sociedad, no es exclusivo de la salud mental. Es decir, yo creo que hay una tendencia a la tecnificación de los problemas. Es decir, que una gran cantidad de circunstancias que hace no muchos años se consideraban circunstancias de la vida, por así decirlo, pues cada vez más se va pidiendo una solución técnica y una intervención técnica para estos problemas. Y esto ocurre en muchos ámbitos, ¿no? Ocurre, desde luego, en la educación, ¿no? Donde parece, ¿no? Pues que el colegio, ¿no? Tiene que ofrecer una solución a los problemas de los chicos, ¿no? Una solución técnica, ¿no? Por encima de la familia, ¿no? Que a lo mejor en otros momentos asumía este protagonismo. Y en el campo médico, pues yo creo que ocurre lo mismo. Yo creo que, evidentemente, cuando hay una situación de crisis social, pues el número de consultas médicas aumenta y aparecen en la consulta pues muchos problemas, ¿no? Que no se quiere decir que no repercutan sobre la salud, pero que realmente el sistema de salud pues puede tener o no la capacidad suficiente para atenderlo, ¿no? Hay pues un solapamiento, ¿no? Entre lo que son los servicios de atención social y atención sanitaria, y esa frontera no está bien dividida, ¿no? En lo que toca a salud mental, pues efectivamente también se ve esta tendencia, es decir, que hay una demanda, ¿no? Que está muy relacionada con el sufrimiento, ¿no? Y ya hemos comentado que estamos viviendo una época de gran sufrimiento. Que efectivamente la medicación no es la solución para todo, por supuesto. Que la medicación es una solución, es la más eficaz cuando se trata de cuadros graves, también. Y en ese sentido, pues, se pueden caer en errores por ambos lados, ¿no? Se puede intentar abordar de una forma diferente, ¿no? Problemas psiquiátricos graves, en concreto depresión, que probablemente necesitarían un tratamiento farmacológico,
o al contrario, ¿no? Haciendo un tratamiento farmacológico cuando se pueden practicar otros abordajes, ¿no? Yo creo que ahora además eso debería estar muy acompasado con realmente la visión que tenga el propio paciente de lo que le pasa y de lo que quiere, ¿no? Que es uno de los elementos que comentábamos, que se trataba un poco en el manual que hemos comentado antes. Dicho esto, hombre, yo entiendo que en o sea, si realmente el sistema de la red de salud mental tiene que atender todo el sufrimiento psíquico que tiene la población, pues vamos, eso desde luego es inviable, ¿no? Desde cualquier punto de vista. No ya con los medios que tenemos ahora, sino con los que tienen los suecos o no sé quién. O sea, porque realmente... Entonces yo creo que ahí hay una... y efectivamente, ¿no? Antes se comentaba, y eso es es positivo, ¿no? Que estemos hablando de salud mental, que ha sido un tema... Pero también se puede pasar al extremo contrario, ¿eh? Y considerar que todo es un problema de salud mental y no lo es, ¿eh? No lo es porque realmente hay muchas que son circunstancias, ¿no? Circunstancias vitales que realmente probablemente pueden necesitar no una intervención técnica, sino pueden necesitar pues, una compañía de un amigo, pueden necesitar otras muchas formas, ¿no? de intervención o de compañía que son parte de la propia vida, ¿no? Y del propio entramado social que tiene cada sujeto, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido también hay que guardar unos equilibrios, ¿no? Porque se pueden caer, ¿no? en situaciones desproporcionadas por un lado y por otro. No sé si alguno de vosotros queréis añadir alguna cosa a lo que ha comentado Manuel. Óscar. Bueno, yo un dato solo más, estando totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Martín. Claro, somos el primer país consumidor de benzodiazepinas y de psicofármacos del mundo. Cuando esto ya es un dato que nos tiene que hacer reflexionar como país. Lo que no todo lo que no sea en fútbol, ser los primeros suele ser malo. Entonces, a partir de aquí habrá que ver qué soluciones se toman, pero es verdad que algo tenemos que hacer, o sea, no se puede seguir así. Ya que hablamos, pues bueno, hemos estado hablando de recursos y demás, y te has sacado tú mismo, Óscar, el tema de la estrategia que se ha publicado esta misma semana. No sé si alguno de vosotros quiere lanzarse y hacer una valoración de la misma o algo, si tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, la he lanzado yo no sé si la habrán visto el resto. Yo creo que no yo la he tenido rápido porque participé como asesor de unas cosas, entonces creo que ha salido esta semana, la han publicado esta semana y todavía no ha circulado mucho. A ver, como el problema de las estrategias y los planes que está habiendo ahora a nivel de enfermedades no son las estrategias en sí, que son una declaración de buenas intenciones y que hay unos planes de acciones que sobre el papel todo te lo aguanta, o sea, al final todo eso está muy bien. Yo creo que el problema va a ser por donde empezaba yo mi charla, ¿no? Es así, el problema va a ser la financiación. Por ejemplo, ¿no? Cuando se hizo hace unos años el Plan Nacional de Alzheimer, el Plan Nacional de Alzheimer se pretendió hacer a coste cero. A coste cero es imposible hacer nada. O sea, si no dotamos las cosas de presupuesto, si no aumentamos, si no ponemos a más manos que estén trabajando en esto, por muchas estrategias que hagamos, por muchos planes de enfermedades en salud mental, por mucha ley que hagamos, o sea, porque la ley veremos a ver si acaba saliendo, pero la proposición está aprobada, la proposición de ley. Entonces, por muchas leyes que hagamos, si al final esto no hay un aumento y una dotación de presupuesto, no vamos a poder cambiar mucho más las cosas, por lo que os decía antes, porque el efecto es el efecto esponja, ¿no? Está ya todo, la esponja está llena de agua y asumir mucho más va a ser complicado. Ya, al final, pues bueno, terminamos en lo mismo, en el dinero y en los recursos. Cristina, tengo una pregunta para ti. Me escriben que si en el manual del cual nos has hablado, si ha intervenido en la creación del manual el psicólogo como profesional de la salud mental.
El audio, Cris, el audio. Ya. Perdón. Directamente no ha participado ningún psicólogo como autor, sí que ha quedado patente en el manual y recogido el rol tan importante que representa, y de cara a darle continuidad a este proyecto, pues recojo realmente la idea porque me parece muy interesante el aportar este perfil de primera mano, totalmente. Cristina, muy mal, ¿eh? No solo, yo soy psicólogo, ¿eh? No solo interesante, sino básico en salud mental, aparte de Está psiquiatría. recogido, pero directamente es verdad que no le hemos dado papel de autoría, pero bueno, hay muchos meses por delante. Al final los manuales es eso, hay que estar actualizándolos. Hay que actualizarlo. Y son base importante para la práctica, pero hay que estar al día, así que ya os ha salido trabajo, Cristina. Totalmente. Pues, bueno, si queréis os lanzamos la última pregunta, ¿vale? Que nos acaba de entrar una. Si tuviera la población más acceso a psicólogos de la Red Nacional Pública, ¿no creéis que se reduciría el consumo de benzodiazepinas? Bueno, este igual me toca a mí. A ver, en principio hay estudios que hablan de mayor ratio de psicólogos, menos consumo de psicofármacos, no solo de benzodiazepinas. Yo lo que creo también que no solo con psicólogos en la Red Nacional Pública, sino también yo creo que se reduciría mucho el consumo de benzodiazepinas aumentando los minutos que tendrían los médicos de atención primaria para visitar, ¿no? En vez de hacer cupos tan grandes y tener tantísimo cupo que visitar cada día, si tuviesen un poquito más de tiempo para hacer una buena exploración del estado mental y para poder ver que, y para poder incluso hacer unas buenas derivaciones, yo creo que eso también ayudaría mucho. Evidentemente, hay países que lo han solucionado poniendo a psicólogos en atención primaria. Hay países como Francia y como hay algún modelo también en Australia y hay algunos que han introducido la figura del psicólogo para no solo el tema de benzodiazepinas en la atención primaria, sino también todo el tema de estos pacientes hiperfrecuentadores, que muchas veces, ¿no? Llevando a los psicólogos en la primaria, pues han bajado esta hiperfrecuentación de visitas y todas estas cuestiones. Pero sí, ayudaría. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario, no tanto de esto que estás comentando ahora, sino de la pregunta anterior sobre la estrategia. Ay, perdón. Yo sí que conozco la estrategia, de hecho la Sociedad Española de Psiquiatría pues fue consultada y creemos que, bueno, que se ha conseguido mejorar, ¿no? Desde los primeros borradores hasta el que tenemos ahora. Aunque pensando que en un primer momento nuestra posición fue de pensar que no estaba resolviendo los problemas que tiene planteada la salud mental. No solamente por la falta de presupuesto, sino porque realmente la elaboración no ha sido, desde nuestro punto de vista, contando con todos los actores, ¿no? Sino que ha sido más bien una elaboración a partir de un grupo de técnicos y realmente cuando se ha ido a contrastar con distintos colectivos como los psiquiatras, como los pacientes y tal, pues han ido saliendo numerosos problemas, ¿no? Y en concreto voy a citar solo uno. Por ejemplo, es evidente que uno de los problemas de salud mental que tiene nuestro país son las personas mayores, que es el grupo de edad que más crece en nuestro país, que tiene una serie de problemas muy importantes y que no está reflejado en la estrategia. O sea que yo creo que hay carencias importantes. No quiero decir que no aporte, pero me parece que podría haberse hecho de una forma más participativa y desde luego cubriendo mejor los problemas que tiene la salud mental en España. Gracias, Manuel, por dar vuestro punto de vista desde la Sociedad Española de Psiquiatría. Ahora sí que ya son las 6:15, nos entro a daros un minutillo, dos de ronda de conclusiones, si queréis. Empezamos contigo mismo, Manuel, y vamos a seguir el orden de presentación de antes. Simplemente daros las gracias porque me parece que ha sido un debate muy rico y muy intenso y que refleja muy bien, ¿no?, la realidad que vivimos. Y nada, simplemente daros las gracias y encantado de estar aquí. A ti, Manuel. Manuela.
Bueno, yo me vas a permitir que conteste un poco la pregunta anterior y con eso concluyo. Yo Perdón, claro. simplemente pienso que realmente es importantísimo un equipo multidisciplinar e interdisciplinar en cualquier elemento. Entonces, creo que el papel del médico de familia es fundamental en la enfermedad mental, pero también lo es el psiquiatra, también es el psicólogo y también es la enfermera de salud mental, ¿no? Pero dicho esto, creo que lo que hay que hacer también es una rehabilitación comunitaria. Lo digo porque en esa estrategia de salud mental que se presentaron, pues se echaba de menos, sobre todo que sí que existe la enfermedad mental grave, sí que la enfermedad mental grave causa a nivel familiar en muchas ocasiones un problema muy importante de estructura y que por lo tanto tiene que haber una coordinación no solamente en un equipo interdisciplinar, sino a nivel intracomunitario que rehabilite al enfermo mental y lo ponga pues dentro de la sociedad, ¿no? A tener un proyecto de vida. Y creo que eso es fundamental. Gracias. Con esto termino y muchísimas gracias. He aprendido mucho de todos vosotros. En la estrategia de salud mental tengo que decir que habíamos previsto la inclusión del programa PAIME para todos los profesionales sanitarios, pero yo no la tengo en la mano, por lo cual no sé si finalmente ha sido así o no se ha llegado a integrar en ella. Esperemos que os hayan escuchado. Óscar. Bueno, yo nada, reiterarme con lo dicho, para mí también ha sido un gusto estar aquí esta tarde, ha sido un debate muy enriquecedor y bueno, muchas gracias por haber contado conmigo, nada más. A ti, Óscar, por tu tiempo. Y Cristina, ¿quieres añadir tus conclusiones? Nada, pues agradecer la participación y sobre todo, bueno, ha sido un lujo el poder compartir la tarde con estos profesionales. Me llevo deberes y eso está fenomenal. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros por estar aquí esta tarde. Antes de despedirme, comentaros que en IEM Médico hemos estrenado web, así que si os queréis pasar para descubrirla, encantados. Y nada, otra vez daros las gracias, Óscar, Manuel, Manuela y Cristina, por estar con nosotros. Gracias también a Servier por haber patrocinado el meeting de esta tarde. Y nada, nos vemos en el próximo IEM Meetings. Cuidaros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.